Muy buenos días, amada iglesia, amada familia. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes en este Semilla de Fe, esperando que sea de bendición para todos nosotros, que podamos crecer en el conocimiento del Dios, crecer en el conocimiento de la palabra y podamos llevarnos un aprendizaje nuevo. Hoy les quiero hablar acerca de un tema un poco interesante, que es el contentamiento. Considero que es un tema muy interesante porque en nuestra necesidad humana de siempre querer más, de siempre buscar la máxima ganancia, de siempre buscar la máxima satisfacción, nos topamos con esta situación que es tener contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Simplemente estar agradecido y feliz con lo que tú recibes, sin buscar nada más, sin estar deseando nada más, sin llenar tu corazón de egoísmo o vanidad, queriendo como satisfacer eso. Entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca del contentamiento? En Filipenses capítulo 4 vemos diferentes cosas. Por ejemplo, vemos acerca de estar firmes en el Señor, vemos acerca de estar gozosos, hablamos acerca de no estar afanosos, nos habla de los pensamientos, pero en el verso 10 en adelante nos empieza a hablar de diferentes cosas. Aquí el apóstol Pablo, en el verso 10 en adelante, él nos empieza a hablar del contentamiento, nos empieza a hablar de sus precariedades, de sus dificultades, de todas aquellas cosas que hacen que sea difícil para él el ministerio, pero hay algo muy importante. Empieza a enseñarnos que nuestro contentamiento tiene que venir de Cristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13. Perdón. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí el apóstol le está diciendo a los filipenses: yo sé que ustedes querían servir, yo sé que ustedes querían dar, yo sé que ustedes querían hacer, no os había dado la oportunidad, pero igual ustedes no habían tenido el corazón 100% dispuesto, pero ahora yo puedo ver que tienen esa disposición. El verso 11 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué difícil porque cuando estamos en esas situaciones económicas donde hay que apretar, es muy difícil. Dice el verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y viene ese infame versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digo infame en el sentido de uno se mete en problemillas y siempre dice de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí Pablo nos está diciendo: sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la precariedad, sé vivir en todo tipo de situación, y lo sé porque Cristo me fortalece. Cuando nosotros tenemos a Cristo como la punta de nuestra vida, como la roca, como la base, como el fundamento de nuestras decisiones, de nuestro estilo de vivir, de nuestra forma de aceptar las cosas, entendemos que todo lo podemos. ¿Por qué quise hablar del contentamiento? Hace un mes aproximadamente, para los que no saben, estoy de voluntario en un programa, y yo estuve en un proceso de selección, un proceso de estar como que echándole ganas para poder obtener una buena posición dentro de ese voluntariado. Y hace un mes ya me dijeron como que felicidades, vas a estar aquí, bla, 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 bla. Y no tuve contentamiento. Me quedé, dije, era mi primera opción, obviamente era lo que yo quería, pero es que fíjate que a fulanito le tocó esto y se oye más padre lo de él. Es que fíjate que a Juanito le tocó aquello y eso está más padre. Fíjate que a Juana le tocó esto, y yo empecé a decir, es que a él le tocó esto, a ella le tocó aquello, a él va a estar aquí, él va a estar allá, mi amigo va a estar acá, mi amiga va a estar acá, yo voy a estar acá. Y a pesar de que era lo que yo quería, no había contentamiento en mi corazón. Y cuando hay contentamiento en el corazón es muy difícil aceptar la bendición de Dios, porque empezamos a decir, es que esta bendición pues no es suficiente para mí. Empezamos a decirle a Dios: muchas gracias por tu bendición, pero a mí me hubiera gustado que me hubiera tocado la bendición de aquel. Y empezamos a compararnos, empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos a sugestionarnos, empezamos a ser miserables con nosotros mismos y con la bendición de Dios, porque decimos, es que la bendición de aquel es mejor que la mía, y dejamos de tener contentamiento. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice, hey, más anteriormente dice algo muy importante y muy fuerte, que dice, hey, por nada estéis afanosos, si nos han conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces,
tenemos que tener contentamiento con lo que Dios nos da. Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos está dando. Porque si no somos agradecidos con lo que Dios nos da, ¿ustedes creen que Dios va a querer seguirnos dando más? Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria. Nos quiere, y cuando hablo de bendición, no hablo de cosas materiales, hablo de cosas espirituales, de cosas emocionales, de cosas de salud. O sea, cuando nosotros no tenemos contentamiento con lo que Dios nos da, Dios ya no nos vuelve a dar. Porque empezamos a decir como, es que fíjate que la bendición que le diste al hermano estuvo mejor. Y dice Dios, ¿cómo sabes que estuvo mejor? ¿Cómo sabes que eso es lo que tú necesitabas? ¿Cómo sabes que eso era lo que tú querías? Entonces, ¿cuál es la moraleja? El aprendizaje es, hermanos, tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. Yo después de una semana de meditarlo dije, gracias Dios, porque eso era lo que yo quería. Obviamente todo, ya que estás en un punto, todo escucha muy padre, pero Dios me dio lo que yo quería, lo que yo había puesto en mi corazón, lo que yo había puesto en oración. Y si yo empiezo a criticar lo que Dios me dio por mi oración y mi corazón, entonces, pues, entonces Dios, siento que Dios va a ser como de que, pues, ¿qué quieres? Decídete. Entonces, como dice el apóstol Pablo, aprendamos a tener contentamiento, en la bendición, como en la escasez, como en los tiempos de bonanza, como en los tiempos de refrigerio, tengamos contentamiento, porque toda dádiva y don perfecto viene de Dios. Entonces, amados hermanos, alegrémonos, gocémonos y seamos agradecidos, porque Dios es quien provee para que nosotros podamos vivir vidas plenas y agradables. Un saludo, bendiciones, nos vemos en la siguiente CMF.